Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes hoy, miércoles 17 de enero, a esta emisión número 249 de Política a la Mexicana. Y hace un momento la PGR, la Procuraduría General de la República, expidió orden de aprehensión internacional, es decir, a través del Interpol, para buscar mínimo en 90 países al exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, contra quien tienen abiertas tanto el fuero común de aquella entidad como el federal, un promedio de 13 causas presuntamente penales. ¿Y qué sucedió aquí? Bueno, pues todo mundo debe entenderlo porque así es. Decía un amigo hace muchos años, tenía mucha razón porque cada vez lo comprobamos más, que en México las cosas se hacen por presión y no por proyecto. ¿Y qué pasó? Bueno, pues los reclamos del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, Jurado, que anda con ese diferendo con la Secretaría de Hacienda y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por la cuestión de las participaciones federales, que dice que le andan haciendo noche 700 millones de pesos. Hacienda dice que no. Se ha armado un argüende que todo el mundo califica como producto del estatus político preelectoral y con dedicatoria del gobernador de Chihuahua para su candidato Ricardo Anaya Cortés, para darle más elementos para victimizar a una entidad en aras de armarle el pleito ranchero al gobierno de la República. Pero en este caso no hay duda, no tenemos duda por lo que a nosotros respecta, que esta orden de aprehensión que ha expedido la PGR, precisamente a solicitud de la PGR, los juzgados correspondientes, tienen mucho que ver con esta presión ejercida por Javier Corral. Y pues hay que esperar que ubiquen, por supuesto, lo más pronto posible a César Duarte para que sea uno de los ex gobernadores más del PRI que cae en prisión por corrupto, por malversar fondos públicos, tanto estatales como federales. Y a ver si es cierto que como el PRI ronca duerme, porque ciertamente también estuvo perdiendo mucho tiempo, estuvo dejando correr el caso César Duarte hasta que no hay duda, insistimos, creemos que fue la presión del gobernador de Chihuahua, panista él, Corral, para que la PGR por fin actuara en consecuencia. Hay que seguirle la pista a esto porque no hay duda que va a seguir dando de qué hablar. Es un asunto que pues ya se enredó más todavía por la cuestión que, según César Duarte, Javier Corral Jurado, el gobernador panista de Chihuahua, descubrió una triangulación de recursos públicos federales asignados a Chihuahua para desviarlos hacia las campañas del PRI en tiempos en que Mario Fabio Beltrones era el líder nacional de ese partido tricolor y Luis Videgaray Caso, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Esto incluso hay una causa abierta contra Mario Fabio Beltrones, también ya orden de aprehensión de por medio, pero un juez le otorgó amparo contra esa orden e incluso para que lo pudiesen llamar a comparecer sobre el particular y también para que se le permita el acceso a el expediente, que no había tenido oportunidad de saber de qué se le acusaba y sobre todo quiénes lo señalen. Hay un testigo protegido que fue el secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en tiempos en que lo presidía Mario Fabio. Hoy, con esta decisión ya de la PGR y de los juzgados correspondientes para ir por César Duarte, abre otra brecha más que por supuesto va a capitalizar el candidato de la alianza PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, que para eso se pinta solo.
veremos y iremos. Y Pedro Kumamoto, recuerdan ustedes que les hemos hablado de este joven fenómeno de la democracia mexicana, diputado local por el estado de Jalisco, a través de la vía independiente, que también por ahí metió una iniciativa que contó, afortunadamente, presionó, arrastró y condescendieron en su propuesta de iniciativa para reducir las prerrogativas que estatalmente se entregan a los partidos políticos, y ahora va por la senaduría también por la misma vía independiente. Entonces invitó al Congreso de la Unión para que hiciera lo propio en cuanto a las prerrogativas de los partidos, pero siempre hemos dicho que es muy difícil que cualquier propuesta en ese sentido o en otro que afecte a la partidocracia, pues difícilmente van a pasar, porque es la partidocracia la que tiene el control del poder legislativo, y ellos hacen las leyes a imagen y semejanza de sus mezquinos intereses. Y por acá, siguiendo el ejemplo de Pedro Kumamoto, hay dos jóvenes de Coatzacoalcos profesionistas. Ellos, Mario de Jesús Callejas García y Eliet Escribano Parada, que fíjese usted, se lanzaron al ruedo para a la búsqueda de diputaciones locales, de la diputación local por el distrito urbano de Coatzacoalcos. Y ellos tienen que reunir pues un promedio de, ¿qué será?, de 6,000 firmas aproximadamente para poder obtener el derecho de participar en esa contienda del próximo 1 de julio. Y pues ojalá no les pongan tantas trabas, porque decíamos ayer, hablando de los independientes presidenciables, que mientras el INE le da todas las facilidades, las ventajas y todo lo que exijan los partidos, la partidocracia, por el otro está siendo muy estricto con los independientes, los aspirantes a candidatos independientes, aunque también descubrió que hubo algunos que quieren ser diputados federales que también se les pasó la mano en cuestión. Pues, mexicanitos, al fin nos conocemos y siempre encontramos las formas de torcer las leyes y los reglamentos y sus mandatos. Bueno, pues aquí estos dos jóvenes, Mario y Eliet, van por esa nominación para diputados, para ser candidatos independientes a la diputación local por el distrito urbano, y pues es un reto que tienen. Si quieren imitar, si quieren ser los Kumamotos de Coatzacoalcos y de la región sur, bueno, pues tienen que echarle toda la carne al asador, porque, queridos jóvenes Mario y Eliet, es ahora o nunca. Aprovechen entonces esta decisión, esta oportunidad que brinda el Instituto Nacional Electoral y el organismo público local electoral, el OPRE, para que también incursionen en la política a través de la independencia y no de la dependencia de la partidocracia, que todo lo complica, todo lo corrompe. Y la brutal recepción que le hicieron allá en Chile algunos sectores radicales ha llamado mucho la atención, porque fíjense que esto no ha sucedido ni en países con una cultura ínfima, mínima, sino que sucede en un país líder en América Latina, igual que Argentina, en el renglón cultural y educativo. Entonces llama la atención, preocupa esta recepción muy cruel a su santidad Francisco, que con la quema de templos católicos, ya ve que días antes habían incendiado un gigantesco Cristo, y también con insultos, arrojándole algunos objetos que el Santo Padre ha recibido con mucha humildad, y todavía ha respondido con bendiciones. Es cierto, allá como en otros países, que en México no es la excepción, los ministros de ese culto religioso católico han cometido actos de pederastia, y esto pues lógicamente que molesta
a cualquier sociedad, cultura, con una elevada o una baja cultura. Esto es cosa de principios morales. Y entonces, pues el el Papa habló ahí en el Palacio de la Moneda, donde fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet y su gabinete, y ahí pidió perdón por estas situaciones que han sucedido, y también en una misa con asistencia de casi 400,000 feligreses, ahí también hizo lo propio, pero llamó la atención que ahí oficiaba esa misa con él un arzobispo que ha sido calificado de proteger a curas que han incurrido, a ministros de esa iglesia que han incurrido en ese delito de atacar a niños. Y el caso tenemos en México del que ya se va, por fin, del arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, que también se le acusó de proteger a curas violadores de niños. Y bueno, pues ya renunció por la edad, pero aceptó el Papa su renuncia y ya incluso nombró al sucesor. En Chile vemos una circunstancia de esos radicalismos, decíamos, ¿y por qué? Si es un país con tan extraordinaria cultura y educación, bueno, porque precisamente a través de la cultura, de la educación, del conocimiento, pues surgen muchos radicalismos, surge mucha gente de esas que no creen ni en Dios, creen nada más en ellos, y aprovechan tienen la tendencia a desestabilizar o querer desestabilizar a algunos países. Ese es su meta, su preocupación, su proyecto de vida, y aprovechan estas circunstancias para contaminar más la vida de los países, que de por sí todos los países del mundo tienen problemas mil, y todavía con esto pues no es, el mismo Papa dijo, violencia llama violencia, y no es violentando estas acciones, es decir, violentando estos eventos, como se va a cambiar la situación. El Papa, pues en último caso, es el menos responsable, porque cada quien de quienes integran ese culto religioso en calidad de ministros deben ser responsables de sus propios actos, y no por lo que hicieron otros vamos a satanizar al Papa, como cuando se habla de los políticos sinvergüenzas, rateros, que cuando sus hijos quieren ser políticos o incursionar en la política partidista, inmediatamente los quieren colgar. Por favor, no tenemos por qué ser tan radicales en ese aspecto, porque cada quien su vida, y no porque el padre haya sido esto, el hijo, vamos a condenarlos también, a privarlos de la oportunidad de ser lo que ellos sean, porque son los dedos de la mano, ninguno es parejo, y la mata, como dicen, da de todo. Así las iglesias, en este caso también lo hemos visto en las llamadas cristianas, que también se les cuece aparte. No se salva a nadie, es la condición humana y no el estatus religioso, en este caso, de cada quien. Entonces seamos conscientes y entendamos que no es esta la mejor forma de allanarle el camino a una vida mejor, a una vida en paz, a una vida en la cual pues todos tengamos responsabilidades también, pero tampoco vamos a constituirnos en jueces, ni mucho menos querer hacer justicia por propia mano. Ojalá y lo de Chile no se repita y que sigan las protestas, pero dentro de los patrones de la racionalidad, y no caer en actos irracionales, porque esto no ayuda en nada a la paz del mundo, y menos en ese país hermano tan admirado por precisamente ser un país próspero, que ya ven cómo lo golpean los sismos, los temblores, los
problemas por ese que son propios de la región. Es una región sísmica, pero pues ahí con la fe en Dios y su esfuerzo siempre han salido adelante. A veces se han cometido errores como ir a permitir asentamientos humanos en zonas ya detectadas como de un alto nivel sísmico, y luego han venido las consecuencias, pero es un país con el que nos identifican muchas cuestiones, sobre todo por la admiración que en México sentimos por su cultura, por su educación de un nivel muy superior al nuestro, porque en ese sentido, lógicamente, que van más avanzados que nosotros. Pero miren lo que sucede, y bueno, simplemente hay que decir que en todos lados se cuecen habas, y en todos los lados, como hasta en las mejores familias, pues hay de todo. Así pasa. Y la terrible Evita Cadena Sandoval no podía quedarse ya nuevamente diputada local independiente, no podía quedarse al margen del ya tan llevado y traído problema de la basura en Coatzacoalcos, y salió a declarar que ahora entendía por qué Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el presidente municipal de Coatzacoalcos, surgido de las filas de Morena, pues fue muy solícito, muy comprensivo cuando Joaquín Caballero Rosiñol, su antecesor, pues le dijo que iba a vender el terreno del Rebozo, proyectado inicialmente allá rumbo al inicio de la autopista a Cozocuautla y a los límites del municipio de Las Chuapas, para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad parte de la deuda contraída por el ayuntamiento por esa administración caballerista. Y dice Evita la terrible Cadena Sandoval que bueno, pues era obvio y es entendible que Carranza haya sido tan comprensible con Caballero, porque esto le allanaba el camino para dirigirse al famoso terreno de Chinameca, que ayer les platicamos toda la historia, y hoy la publicamos en nuestra columna, que está en cebejara.com, en otros portales, también la publicaron el Notisur y el Gráfico de Coatzacoalcos, donde explicamos toda esa historia de cómo, por qué el terreno de Chinameca, el propietario quién es, Arturo Quintanilla Hayek, compadre de Rocío Nale, y todo que entre compadres, Carranza, compadre de Rocío Nale y de su esposo Pepe Peña, ex petroleros los tres, y pues dice Evita, a mí no me cuentan, a mí no me la pasan de humo, porque ahora entiendo por qué esa tan buena disposición de Carranza para acceder por sus intereses de recursos, de billetes. Eso es, desgraciadamente, y da pena decirlo, pero pues, ¿dónde está la raíz de la esperanza? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde están las promesas que nos hicieron? Y todavía, encima de esto, los ediles del PAN y del PRI han declarado de aquí del Ayuntamiento de Coatzacoalcos que nadie supo, nadie sabe, nadie supo, como el monje loco. Así está el caso del relleno sanitario de Coatzacoalcos, las cuentas alegres que les ha platicado o ha comentado, se han enterado a través de los medios de comunicación lo que dice Carranza, porque en una sesión de cabildo no se ha discutido el tema a fondo, sino que se hizo, como era la urgencia, bueno, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, y dicen que el costo a Chinameca se va a encarecer a grado tal que anualmente estaría pagando Coatzacoalcos un promedio de 300 millones de pesos. Y aquí hay que preguntarle a Víctor Manuel Carranza. Él había dicho que el proyecto de Morena era precisamente el relleno sanitario ya quedaba fuera de toda posibilidad por obsoleto. Dice, no, dijo, recuerdan ustedes, dijo, vamos a industrializar la basura para generar
energía eléctrica y que es un negocio. Si iba a ser negocio, que le iba a ir muy bien a Coatzacoalcos, pero pues ya no se ha hablado de ese intento, de ese proyecto de generación de energía eléctrica a través de la basura, que es posible. Ya se hace en muchas partes del mundo y aquí, bueno, pues cayó bien esa propuesta de Donald Carranza Rosado, que ahora ya dejó por un lado y se enamoró del relleno sanitario, que parece que ya no va a quedar en Chinameca porque es un predio que está invadido, tiene problemas de invasión y pues tendrán que buscar otro, que los hay, más cercano, porque la distancia son 40 y tal, decíamos ayer, 80 kilómetros ida y vuelta, pero con unas vías de comunicación que no recomiendan que pudiese ser tan pronto y expedito el movimiento de las unidades motorizadas del ayuntamiento para ir regresar en tiempo prudente para no encarecer el tiempo horas hombre, el combustible, la depreciación del equipo y todo eso que encarece cualquier operación, cualquier negocio y sería en beneficio pues del dueño del terreno y el dueño del proyecto, Arturo Quintanilla Hayek. Hay que seguirle dando tiempo al tiempo, pero pues con eso de que esto urge, pues cuidado. Pues estuvo Margarita Zavala hoy por Veracruz también, llegó apenas, y ahí en el aeropuerto le entrevistaron en primer lugar sobre qué pasaba con lo que declaró Andrés Manuel López Obrador, que iba a declinar Margarita en favor de José Antonio Meade. Y dijo, bueno, pues es que yo ya no entiendo a López Obrador. Por un lado dice que yo estoy mejor ubicada que Meade, que yo en las encuestas estoy mejor ubicada que Meade y que Anaya. Y ahora ya, de la noche a la mañana, ya me está mandando a que decline yo por Meade. Pues, ¿quién lo entiende? Que me explique a ver qué está pasando. Yo no voy a declinar por nadie, dice, y voy a ganar. Dice Margarita, tiene derecho, claro, a soñar. Dice, voy a ganar y voy a derrotar a Andrés Manuel, al mismo Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado también habló de lo que ella considera una injusta actitud del Instituto Nacional Electoral con la calificación de las firmas que han recabado para ella, el Bronco, Armando Ríos Peter y otros que aspiran a la presidencia de la República y que le has hecho unas sangrías tremendas. Ya ella y el Bronco y Ríos Peter ya habían rebasado casi el 1.000.000 de firmas, que nada más necesitan, como se recuerda, 866.593 firmas, y ya habían rebasado en mucho esa cifra, pero pues les dio un bajón ahí tremendo que todavía tienen chance todavía hasta el 6 de febrero para reponerse y reponer esas firmas que les quitó el INE, pero dice Margarita con toda razón, se lo comentábamos ayer, que es injusto porque mientras a la partidocracia le da manga ancha, a los aspirantes a independientes, pues les aplica todo el peso de la ley electoral. Y por acá, el líder taxista Chelino, el famoso Chelino Milburgo García Carrera, declaró que podrían salir de circulación unos 600 de los 6.000 taxis que operan en Coatzacoalcos, un 10% dijo, porque algunos no han cumplido con las obligaciones a que los obliga, válgase la redundancia, la modernización y regularización del transporte público estatal. Y es que dice, hay mucho taxi, algunos que no llenaron los requisitos exigidos y otros que están convertidos en chatarra. Y eso necesariamente tendrán que dejar de circular. Y bueno, pues esto, ¿para qué sirve? Para entender
que finalmente el proyecto gubernamental de Yunes Linares, el gobernador, para regularizar y modernizar ese transporte está resultando positivo, que no pasen, que no circulen los que no deben circular. Les decíamos cómo hay casos en que los pobres choferes que trabajan para los concesionarios pues hacen milagros con vehículos que son chatarra. ¿Y qué pasa? Pues no pueden trabajar porque ya se les ponchó una, ya se les paró la máquina, ya se les, en fin, que ya se les aflojó una puerta, la tienen que llevar a que se les ajuste tantito el ojalatero, y porque el concesionario no le interesa reparar, tener la unidad en condiciones que sean precisamente las que exige la propia ley y las que exige para un servidor público como son ellos. Pero pues el concesionario nada más piensa en su negocio. Y el otro día yo en un taxi, por cierto, y me dice, platicando, siempre platico porque el taxista se aprende mucho. Ellos tienen el termómetro de la ciudad y en todos sentidos dan muy buenas opiniones porque decíamos, viven en la calle y platican con miles de personas. Hay algunos que no hay que sacarles las palabras con tirabuzón porque, y bueno, pues si no quieres platicar, pues no platicamos. Pero la mayoría son muy gentiles, muy atentos, y uno me decía, miren ya cómo vamos, a cómo vamos, voy a 60, y mire, si le meto el acelerador, mire la tembladera que está, porque así anda el carro, las terminales de llantas, la misma suspensión, y mi patrón no quiere, pues yo ando trabajando al ritmo que mi patrón quiere, pero pues así también me va con mi cuenta y así también le va a mi familia. Entonces, este proyecto de Yunes Linares para regularizar y modernizar el transporte público, bienvenido, ya lo dijo Chelino Mirulgo García Carrera, dirigente taxista desde hace muchos años en Coatzacoalcos, pues que va a haber una sangría ahí de un 10%, aproximadamente 600 unidades quedarían fuera. Lo permitirán los concesionarios porque no es negocio, como dicen, y se quejan de que les cobran mucho por los trámites. Bueno, pues creemos que no, porque pues hay demasiados taxis, pero nunca están de más, siempre hacen falta. Por hoy es todo, llegamos aquí al final de la emisión número 249 de Política a la Mexicana. Dios mediante, mañana jueves estaremos por aquí con ustedes, pero si hay algo antes, no olviden, recuerden que estaremos de regreso para compartirlo con ustedes. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.